que destacar que por... Con una noticia de última hora. Así es, interrumpimos la programación habitual porque tenemos noticia de última hora. Un sismo de magnitud 6.4 sacudió a California. Las autoridades reportan algunas llamadas de emergencia en Los Ángeles. Conectamos precisamente con Juan Carlos González, que se encuentra allí. Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir a esta hora de la situación? Vamos a retomar la comunicación con Juan Carlos en cualquier momento. Lo que les podemos decir es que el terremoto de magnitud 6.4 es el más fuerte que se siente en la región desde 1999. Por eso la importancia de lo que ha sucedido en el día de hoy. Hasta el momento se reportan algunos incidentes aislados, algunos incendios, pero por fortuna, Juan Carlos, podemos decir que no hay daños mayores hasta este momento reportados. Hola, ¿qué tal, Félix? Buenas tardes. Bueno, estamos aquí en la ciudad de Pasadena, California. Aquí es justamente donde se encuentra Caltech. Aquí es donde se están revisando precisamente todos los temblores que suceden alrededor del mundo, y este que estuvo bastante cerca en la localidad de Ridgecrest. Esto es aproximadamente 1 hora y media o 2 horas de la ciudad de Los Ángeles. Ahora, hubo este temblor a las 10 de la mañana con 2 minutos hora de Los Ángeles. Y este fue... Preliminarmente se dice que de 6.6 grados. Ahora, se habla de aproximadamente 2 docenas de incidentes, 24 o 25 incidentes a los que tuvieron que acudir las autoridades. Estos van desde emergencias médicas, gente que a lo mejor se sintió asustada, se sintió mal y tuvo que ser llevada al hospital o tuvo que ser atendida por algún médico, o también algunos incidentes de estructuras. Se dice que para la magnitud, que repito fue de 6.6 grados, estos incidentes son menores. Ahora, este es el temblor, el mayor temblor en los últimos 24 años que se registra aquí en esta área. Eso, bueno, tiene mucho que decir, y es por eso que obviamente la gente se asustó más. Ahora, nosotros estuvimos hablando con algunas personas en el centro de Los Ángeles. Nosotros estábamos justamente allí en el centro de Los Ángeles. Algunas personas ni lo sintieron, pero otras sí lo sintieron, estuvieron durante una marcha, y algunas nos dicen lo sintieron, algunas estaban sentadas y se empezaron a ver como estoy mareado, pero después se dieron cuenta que en realidad sí se trataba de un temblor. Ahora, en la localidad de Bakersfield, que es una ciudad pues que queda aproximadamente media hora de donde ocurrió el epicentro, es decir, de Ridgecrest, ahí también se sintió. Ahí tenemos entendido que hubo algunos lugares donde pues se movieron las cosas, incluso se cayeron algunas cosas de algunos estantes, pero en realidad nada grave pasó. Y esto, repito, para la intensidad que es de 6.6 grados, bueno, pues es algo, se podría decir, milagroso, ¿no? Que es una buena noticia lo que señalas, Juan Carlos, obviamente, porque estamos hablando, como bien lo señalabas, del terremoto o el sismo de mayor intensidad desde 1999. Pero hay que recordar que esta zona de los Estados Unidos está preparada porque sabe que permanentemente vive con esta amenaza de un posible terremoto. Y a lo largo de los años, afortunadamente, las estructuras, las construcciones se han hecho antisísmicas. Exacto. Y eso ayuda a que los daños no sean mayores. Sí, bueno, hace aproximadamente 14 años aproximadamente se arregló precisamente el Palacio Municipal, el City Hall de la ciudad de Los Ángeles, y se les puso precisamente unos rodillos, que esto ayuda a que en caso de algún temblor como el de ahora, simplemente el edificio oscile, se vaya de un lado para otro, pero que no sufra daños estructurales, y esto es muy importante. Ahora, en cuanto a la preparación, también estuvimos hablando con algunas personas. Algunas nos dicen que definitivamente, a pesar de que vivimos en una zona sísmica y que se puede decir que constantemente pues aquí tiembla, algunas personas nos dicen no estamos preparadas definitivamente, y otras nos dicen sí, tenemos un kit de emergencia como lo han recomendado las autoridades. Pero yo creo que esta es una llamada precisamente de advertencia para aquellas personas que no están preparadas, pues que vayan, en que tengan lo que siempre recomiendan las autoridades, es decir, alimentos no perecederos, que tengan agua embotellada, es decir, que tengan las cosas necesarias para subsistir durante algunas horas o incluso algunos días, para en caso de que suceda algún temblor. Otra cosa que se recomienda mucho es tener por lo menos el tanque de la gasolina del auto a la mitad, es decir, que nunca se quede hasta el último momento, porque en caso de que haya un temblor fuerte y si se acaba la electricidad, si se va la electricidad,
pues entonces no funcionarían las bombas de la gasolina. También se recomienda tener, por supuesto, algo de dinero en efectivo. Es decir, hay muchas cosas con las que se debe uno preparar, especialmente cuando pues vivimos en una zona tan sísmica como es aquí el sur de California. Afortunadamente hoy 6.6 grados, pero no daños mayores, Félix. Otra cosa, Juan Carlos, que es importante aclarar, que siendo California tan grande, la intensidad se siente, o la magnitud se siente diferente en algunas regiones que estén más cerca del epicentro de este terremoto. Y como lo señalábamos, muchas de las construcciones ya tienen esos mecanismos antisísmicos que hacen que parece que se mueve más, pero lo que hace es moverse al ritmo del movimiento telúrico, que no le hace fuerza y evita que se venga abajo. Yo creo que en ese sentido se ha avanzado mucho, pero también insistir en lo que dices. Mucha gente lo tomó por sorpresa y en muchos lugares del mundo donde se vive con esta amenaza, permanentemente hay ensayos, hay simulacros para que la gente sepa qué tiene que hacer. Como bien decías tú, puede ser un llamado de alerta para retomar esos simulacros y la gente esté más preparada en caso de un nuevo movimiento sísmico. Así es, yo creo que esto es algo que sí se tiene que tomar en cuenta. Ahora, también algo que han dicho los científicos, los expertos en otras ocasiones, es que cuando hay esta clase de sismos, lo bueno de todo esto, y se puede decir, es de que se va liberando la energía, es decir, que la energía que se va acumulando se va liberando también. Entonces es menos probable, pero por supuesto siempre hay una posibilidad, es menos probable que los temblores siguientes sean más grandes que el original. Entonces esperemos que así sea. Sin embargo, bueno, pues aquí las autoridades están al pendiente, los bomberos han emitido comunicados donde dicen que están precisamente ya al pendiente por lo que puede ocurrir tanto aquí en Los Ángeles como en las ciudades aledañas, Félix. Así es, Juan Carlos, por algo que dices que es bien importante. Generalmente cuando se produce un movimiento sísmico de esta magnitud vienen las réplicas. En las siguientes horas se presentan réplicas que generalmente son de menor intensidad. Así que las personas en California deben estar preparadas, deben estar tranquilas, saber cómo reaccionar, pero entender que eso va a ser una situación normal después de un sismo de esta magnitud. Así es, inmediatamente comienzan estas réplicas que, repito, y como tú también lo dices, por lo regular son menores que el temblor original. Ahora, esto no descarta la posibilidad de que se registren otros temblores, es decir, puede haber otro temblor en alguna otra falla, ¿verdad? Entonces, pues siempre hay que estar al pendiente, no asustarse, tomar las cosas con calma y hacer caso a las recomendaciones que dan las autoridades, sobre todo, pues estar preparados y en esta ocasión no fue necesario porque obviamente como es 4 de julio, pues mucha gente no está trabajando, pero siempre se hacen los simulacros aquí en la ciudad de Los Ángeles, en California, una vez por año, esos simulacros donde para saber qué hacer en caso de que se registre un temblor, y una de las cosas es guardar la calma, tratar de salir pero ordenadamente. Y si hay alguna estructura fuerte, pues tratar de resguardarse precisamente debajo de esa estructura para que en caso de que caigan cosas, pues no le caigan encima a la persona, y tratar de buscar los huecos. Pero definitivamente hoy, bueno, 6.6 grados, esto, repito, aproximadamente 2 horas de la ciudad o del centro de Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles se sintió también, fíjate, se me pasaba a comentarte que se sintió, tenemos reporte de que se sintió incluso en la ciudad de Las Vegas, así es que fue un temblor pues bastante fuerte, bastante extenso y también fue bastante largo. No tengo exactamente el tiempo que duró, pero tenemos entendido que no fue así como un temblor fuerte y se quitó, sino que siguió temblando durante unos cuantos segundos, y eso por supuesto que es cuando causa más pánico, cuando dices en qué momento va a pasar algo, a diferencia de la costa este de Miami y de algunos otros lugares donde llegan los huracanes. Aquí el temblor te llega inesperadamente, nunca sabes cuándo va a temblar. Ahorita podemos estar bien y dentro de 2 minutos puede ya estar temblando. Ahora, ya hay unas alertas que también se han establecido en algunas áreas y que te dan, si mal no recuerdo, 20 para dejar de hacer lo que estás haciendo y tratar de encontrar un refugio, un lugar donde estar, donde se supone que es un poquito más seguro. Entonces, mucho que aprender
con cada temblor tenemos mucho que aprender aquí, pues en el sur de California y todo lo que es la zona sísmica. Juan Carlos, a propósito de lo que decíamos, estamos hablando del 4 de julio, esta es una fecha muy especial y eso lleva también que, por ejemplo, me imagino, en el centro de la ciudad, en los edificios más elevados de oficinas, no debería haber tanto personal. Por lo tanto, se pudo llevar con mayor tranquilidad, por lo menos en el centro de Los Ángeles, lo que sucedió. Sí, definitivamente. Yo creo que es de gran ayuda el hecho de que no haya habido gente trabajando, porque, digo, indiscutiblemente, aunque hayas crecido en un lugar, en una zona sísmica, como es Los Ángeles, o como son algunos países incluso centroamericanos, o la parte sur de México, un temblor siempre te asusta, siempre no hayas que hacer, y yo creo que por naturaleza humana tiendes a correr. Entonces, si estás en un edificio muy alto, pues obviamente que se va a sentir mucho más el pánico, más el miedo, ¿qué hago? O simplemente tratar de correr, tratar de refugiarse. Entonces ayuda mucho el que hoy haya sido 4 de julio, que no haya gente trabajando. Incluso, repito, cuando ocurrió el temblor, nosotros estábamos cubriendo una conferencia de prensa ahí en el centro de Los Ángeles, y hubo gente que ni siquiera lo sintió. Quizás estas personas en algún otro momento hubieran estado trabajando en un edificio alto y ahí hubiera sido pues obviamente mucho más el susto. Yo recuerdo, perdón, si me lo permites, en el temblor de 1994, que fue el de Northridge, unos amigos míos estaban en un edificio, creo que de 15 pisos o algo así. Me dice que lo que sintieron fue horrible porque el edificio se movía para un lado y para otro. Entonces, definitivamente ayudó mucho el que hoy haya sido 4 de julio, el que hoy la gente no esté trabajando y que haya estado haciendo otras cosas. Incluso yo creo que todavía había gente que pues estaba durmiendo, tratando de descansar un poquito más en este día feriado, Félix. A propósito, Juan Carlos, ¿tú lo sentiste? Yo no, yo la verdad no lo sentí. Estábamos, creo que en ese momento a las 10:02 estábamos haciendo una entrevista, pero gente que estaba a mi lado, sí, y entonces al minuto me dice, ¿sentiste el temblor? Le digo, yo no sentí nada, y entonces empecé a recibir llamadas, que el temblor, incluso mi esposa me llamó, yo en general, yo no lo sentí. Pero eso es lo más raro de todo, que puedes estar aquí parado y sentirlo, y la gente que está a 2 metros de distancia no lo siente. Ese es uno de los... la verdad no entiendo por qué pasa eso, de que sí lo siente alguien y la otra persona no lo siente. Sí, hay personas que tienen mayor sensibilidad a los movimientos sísmicos. Pero Juan Carlos, volviendo y recapitulando un poco, ¿qué podemos decir a esta hora? Sobre los reportes que se han dado, hablábamos de algunos incendios en algunas casas, algún tipo de emergencia menor en hospitales. ¿Qué reporte podemos dar a esta hora para recapitular sobre lo que ha sucedido? Bueno, yo diría que hasta lo que sabemos de parte de las autoridades es que no hay incidentes mayores. Hasta el momento no se ha registrado que alguien haya muerto o que haya resultado herido de gravedad, al menos hasta hace un momento, hasta que entramos ahorita con esta intervención en vivo. Sí hubo reportes de gente que necesitó, que tuvo que ser atendida médicamente, también otros reportes de daños a sus casas o algunas otras estructuras, pero... En general, y recapitulando, para hacer un temblor de 6.6 grados y que, repito, haya sido un poco más largo de lo normal, yo creo que que estamos bien, que no hubo, afortunadamente no hay nada que lamentar y que simplemente tenemos que aprender y que sea una llamada de atención. 6.6 grados en la localidad de Ridgecrest, esto cerquita de Bakersfield, es decir, aproximadamente unas 2 horas del centro de Los Ángeles, hacia el norte, entre Los Ángeles y San Francisco se podría decir más o menos, ahí fue donde ocurrió justamente el epicentro. Entonces, en resumidas cuentas, estamos bien, fue más el susto que recibieron algunas personas, que sufrieron algunas personas, que otra cosa, Félix. Precisamente, como señalas, ese sería el epicentro de este terremoto que se ha presentado en el día de hoy. Pero entiendo que la zona de impacto llegó incluso hasta Las Vegas, que a Las Vegas se alcanzó a sentir con levedad el movimiento. Así es, tenemos entendido que sí se alcanzó a sentir. Ahora, y la gente que no conoce cómo es el área, bueno, lo que es de esta localidad donde fue el epicentro a Las Vegas es un área bastante desértica. Para llegar a Las Vegas está muy cerca de lo que es el desierto de Mojave. Tenemos entendido que también ahí se sintió. Entonces, por fortuna fue hacia un lugar donde está
mayormente despoblado, donde no hay edificios, y esto también podría haber ayudado, porque vamos a suponer que hubiera sido más cerca del centro de Los Ángeles, que se hubiera sentido más hacia lo que es el Valle de San Fernando, hacia el centro de Los Ángeles, que son obviamente áreas sumamente pobladas. Obviamente quizás otra hubiera sido la situación. Ahora hay que ver, y estamos esperando los reportes de los científicos aquí de Caltech, a ver qué tan profundo fue el temblor, porque en ocasiones se nos dice, bueno, fue de 4.5 grados, por ejemplo, pero si el temblor fue muy superficialmente, entonces causa más daño, se siente más debido a que fue muy en la superficie de la Tierra. Por el contrario, cuando es un temblor, aunque sea más fuerte, pero que es de mayor profundidad, ahí es cuando no se siente tanto y no causa tantos daños. Entonces, me imagino, podría decirse, repito, estamos esperando la versión oficial de las autoridades, pero pudiéramos decir que quizás este temblor fue un poquito más profundo, obviamente bastante alejado de lo que es la población, y es por eso que quizás estemos hablando de buenas noticias dentro de todo esto, Félix. Así es, yo creo que es muy importante decir que en medio, obviamente, del susto que fue grande, estamos hablando en general de buenas noticias. Precisamente antes de seguir contigo, tenemos ya la primera comunicación del presidente Donald Trump, que dice que ha sido informado completamente sobre el terremoto en el sur de California y que todo se ve en este momento bajo control. Hay que recordar que el presidente está preparando esta parada militar en Washington, D.C., cuando se presenta esta noticia. Juan Carlos, volviendo contigo para saber a esta hora, ¿qué han dicho las autoridades? ¿Cuáles son las recomendaciones que se han dado? Bueno, simplemente lo que recibimos fue una notificación de los bomberos de Los Ángeles, el departamento de bomberos de Los Ángeles, y ellos están, cuando sucede una situación de esta, simplemente se pone en alerta. En algunas ocasiones, en algunas instancias se le llama la alerta táctica, es decir, que todo el personal debe estar listo para acudir en caso de que algo suceda. Tenemos entendido que eso es lo que está pasando ahorita con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Para, en caso de que haya algún reporte, entonces sí sería, si es necesario más bien, que venga el personal, pues que se necesite, el personal que sea necesario, pero ellos hay que recordar que ya están preparados, tienen estos planes ya muy específicos de qué hacer, a dónde ir, cómo acudir en caso de que haya reportes. Ahora, algo interesante es de que no hay reportes de apagones hasta estos momentos, es lo que sabemos hasta el momento. Entonces, yo creo que por ahí se puede también medir un poquito el qué tanto fue o qué tanto son los daños que causó este temblor. Nada más para finalizar, Félix, te repito una vez más para la gente que acaba de sintonizar, un temblor de 6.6 grados en la localidad de Ridgecrest. Esto es a aproximadamente 2 horas de distancia de lo que es el centro de Los Ángeles, entre Los Ángeles y la ciudad de San Francisco. Así es que pocos incidentes, 24, 25 más o menos, entre incidentes médicos y daños a estructuras, lo que recibieron las autoridades, Félix. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Nos vemos en el noticiero. Lo que tenemos que reportar a esta hora es que en términos generales las noticias son buenas, más allá del susto. Obviamente estamos hablando del terremoto de mayor intensidad desde 1999 en California, pero los primeros reportes son alentadores y nosotros tendremos más información para ustedes en el noticiero. Esta ha sido una noticia